Hola, buenas noches amigos, les habla Samuel Basiuk y en esta noche quiero compartir con ustedes un tema titulado Mayordomos en los últimos tiempos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque podemos estar en este momento por abrir tu palabra. Queremos pedirte tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muchas personas se preguntan si esta pandemia del COVID-19 es una señal de que estamos viviendo en el tiempo que Jesús nos decía que era el tiempo del fin. Saben que nosotros creemos que sí es una pregunta muy profunda, porque no solamente estamos hablando de una pandemia, sino que estamos hablando de una crisis que está afectando a todo el mundo como resultado de esta pandemia. Nunca, desde hace muchos siglos atrás, creo que en la historia de la humanidad no se ha visto algo semejante a lo que estamos viendo hoy. Por eso la pregunta es entonces, ¿es esta pandemia una señal del tiempo del fin? ¿Queda mucho tiempo antes de la segunda venida de Cristo? Otros se preguntan, ¿qué más vendrá después? ¿Qué nos depara el futuro? Los discípulos también estaban intrigados en saber cuáles serían las señales del tiempo del fin. Ellos querían saber cuáles serían las señales de la segunda venida, y es por eso que en el libro de Mateo, capítulo 24, en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Saben que esta pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús es una pregunta que también hoy muchas personas se hacen. ¿Qué señales? ¿Cuáles serán las señales de la segunda venida de Cristo? En el libro de Mateo capítulo 24 y en el capítulo 25 Jesús responde, primero habla acerca de las señales, allí en el capítulo 24, en gran parte del capítulo, y luego él relata 4 parábolas para explicarnos cómo estar preparados para ese acontecimiento. La parábola del siervo infiel y malvado, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola también de los talentos y la parábola del juicio de las naciones, o sea, de las ovejas y los cabritos. Pero en esta noche vamos a analizar, porque el tiempo no nos va a alcanzar para analizarlas a todas, vamos a analizar un poquito acerca de la parábola de los talentos. ¿Quién es el dueño de todo lo que tenemos? Muchos dicen: yo soy el dueño porque trabajé, me esforcé, así que soy el dueño de todo. ¿Será que esto es así? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Allí, en ese libro, el apóstol Pablo habla acerca de esta situación que muchos, ¿no es cierto?, pasan en la vida, que a veces piensan que, porque trabajaron, se esforzaron, son dueños absolutos de todo lo que tienen. Vamos a ver lo que dice acá. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos recibimos de Dios. Él es el dueño de todo. Él nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades. Y Jesús contó en esa parábola de los talentos que había un señor que tenía 3 siervos, pero en total tenía 8 talentos. O sea, toda su riqueza la repartió a esos tres siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Bueno, ¿qué hicieron estos siervos? El siervo que recibió 5 talentos negoció, hizo multiplicar esos 5 talentos, y cuando volvió su señor, él tenía 10 talentos. El que recibió 2 también hizo lo mismo, multiplicó eso, hizo negocios y logró ganar otros 2 talentos, por lo tanto presentó 4 talentos cuando vino su señor. Pero el que recibió 1, nos dice allí la palabra de Dios, que este hombre se fue
y enterró los talentos que había, enterró ese talento, el único talento que recibió fue y lo enterró. Qué triste, ¿no? No hizo nada con eso, sino que simplemente fue y lo enterró, lo guardó bien, para poder, por supuesto, presentarlo cuando venga su Señor. Cuando nosotros analizamos la forma como le trató su Señor, de una forma muy dura, decimos, pero qué bárbaro, fue muy duro. Si él no hizo nada malo, lo único que hizo fue enterrar el talento y no lo malgastó, no lo despilfarró, sino que le devolvió a su Señor el 100% de lo que le había dado. Pero saben, hermanos y amigos, que si nosotros analizamos a quién estaban dirigidas estas parábolas, nos vamos a dar cuenta por qué fue tan duro ese Señor con ese siervo. Porque estas parábolas fueron dirigidas a los discípulos que le habían preguntado a Jesús cuáles serían las señales de su venida. No estaba dirigida al común de la gente, solamente a sus discípulos él estaba dirigiéndose, les estaba revelando cómo prepararse para su regreso. Las otras personas escuchaban, pero ellos estaban entendiendo perfectamente lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, hay algo interesante en estas 4 parábolas. En las 4 vemos que el Señor, el novio, el hombre rico, el rey, regresa y hace arreglo de cuentas con sus siervos. Eso nos indica, mis queridos amigos, que Jesús también quiere que nosotros hagamos buen uso de los talentos que Él nos ha dado. ¿Y qué son los talentos que nos ha dado el Señor? Bien, los talentos son nuestros dones, nuestras capacidades. Los talentos representan mucho más que el dinero. El dinero que a veces muchos dicen, bueno, los talentos representan la plata, la riqueza. No, los talentos también son nuestro tiempo, nuestra familia, lo que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, las capacidades que nos ha dado. Y saben que Jesús derramó su preciosa sangre para salvar a cuantas más personas puedan. Pero ha dejado en este mundo una institución, una organización, que es la que se va a encargar de presentar ese mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino Eterno a todo el mundo. Y ese mensaje es no solamente que Jesús te perdona, que Jesús murió en la cruz para salvarte, sino ese mensaje también dice que Jesús muy pronto va a volver a buscar a aquellos que se prepararon para su venida, pero que también ayudaron a otros a prepararse. Así que velar y esperar la venida de Jesús significa mucho más que estar tranquilos esperando que Él venga, sino estar activos en la predicación del Evangelio. Mi escritora favorita, Elena de White, dice: los seguidores de Jesús han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseñó cuál es el verdadero objeto de la vida, y el verdadero objeto de nuestra vida aquí en esta tierra es el ministerio. O sea, ministrar, evangelizar, anunciar al mundo que Jesús vuelve muy pronto. Ya vivimos en el tiempo del fin. Ya estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Es por eso, mis queridos amigos, que muy pronto Jesús va a regresar y va a decir esas palabras tan hermosas registradas en Mateo 25, 21, que dice lo siguiente. Mateo capítulo 25 y el versículo 21, allí nos relata este pasaje de cuáles serán las palabras que Jesús va a decir a todos los que se prepararon para su venida. Dice así, en el versículo 21, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga, que podamos estar preparados, usando bien nuestros talentos, usando bien las cosas que el Señor nos ha confiado, y que muy pronto, cuando Él regrese, podamos haber hecho tesoros en el cielo. Y eso es lo que realmente le va a alegrar mucho a nuestro buen Dios y también nos va a traer mucha alegría al corazón. Que Dios te bendiga.